Bienvenidos a la retrospectiva de Gamera. La vez anterior hablamos de la película Gamera Super Monster de 1980 y fue un desastre, fue una película bastante mala, de las peores de la franquicia. Vaya, incluso para muchos es la peor película de la franquicia. Ahora, yo de hecho encontré algunos elementos un tanto disfrutables de esa película. Sí, sigue siendo de las peores, no hay duda de eso, pero por mí hay otras películas que son peores. Sobre todo películas que simplemente no ofrecían nada entretenido y que de por sí simplemente eran aburridas, y bueno, en eso realmente no hay mucho de qué hablar. Mientras que Gamera Super Monster, vaya que tenía bastante de qué hablar. Pero bueno, fue un fracaso, y así durante los siguientes 15 años el mundo no tuvo para nada ninguna película de Gamera. Pero por ahí de los años 90 la compañía de EA dijo, bueno, vamos a revivir a una de nuestras franquicias antiguas y con eso, bueno, hacer ese dinero que las compañías necesitan. El plan original era revivir la serie de películas Daimajin. Ahora, estas fueron hechas por ahí de los 60s, fueron hechas y lanzadas más o menos al mismo tiempo de algunas de las primeras películas de Gamera. Las tres películas de Daimajin contaban algo bastante similar entre ellas, esencialmente historias que tienen que ver con personas pobres o personas marginadas en general, que son oprimidas por estos tipos más ricos, más poderosos políticamente, en fin. Y muchas de estas personas marginadas estarían rezándole a un dios antiguo, en este caso el tal Daimajin, para que los ayudara con sus problemas. Y tenemos un montón de drama, un montón de situaciones, a veces cosas políticas, a veces cosas de misiones, como que tratando de rescatar a ciertas personas y todo eso. Después de que todo eso pasa, a los últimos 20 minutos de la película, Daimajin despierta y se deshace de los malos de la película de una manera espectacular y llena de efectos especiales. Si has visto una película de Daimajin, has visto las otras dos películas de Daimajin porque son básicamente lo mismo, esa misma fórmula. Pero son películas que tenían unos muy buenos efectos especiales, sobre todo para ser de la época Showa y para ser producción de Dai. Tenía música de Akira Ifukube, las historias tenían sus momentos interesantes por aquí y por allá. Daimajin sí era una especie de, supongo, monstruo o criatura memorable, así que tenía sus cosas. Hubiera sido interesante ver cómo Dai quería revivir esta franquicia en los 90. Pero bueno, se dieron cuenta, no hemos hecho ni una película de Daimajin desde los 60s, mientras que Gamera le hemos hecho más películas y no le hemos hecho películas desde los 80s. Definitivamente, la saga de Gamera tiene más probabilidades de darnos dinero que una nueva película de Daimajin. Y entonces la franquicia de Gamera estaba de vuelta, y una vez más la nueva película de esta nueva serie de películas, la era Heisei, iba a ser dirigida por el mismísimo Noriaki Yuasa. Afortunadamente, eso no terminó pasando. En su lugar se la dieron a un nuevo director, un director conocido como Shunsuke Kaneko, el cual de hecho llegaría a dirigir toda una trilogía para la era Heisei, esencialmente siendo la era Heisei en total de Gamera. Ya hemos hablado de Shunsuke Kaneko antes en este canal, más específicamente en la retrospectiva de Godzilla. Él fue el director de la película de la era de Milenio, Godzilla, Mothra y King Ghidorah, todos los monstruos atacan. Sí, una vez más, ese es el título real de una película de Godzilla. Y esa fue una de las mejores películas de la era Milenio. Vaya, diría que es tan buena que podría fácilmente entrar en un top 10 de películas de Godzilla. De verdad necesitamos hacer un ranking en este canal de esas películas. Así que ya sabemos que Shunsuke Kaneko puede hacer increíbles cosas con Godzilla. ¿Qué tan increíbles cosas podría hacer en la franquicia de Gamera? Bueno, vamos a averiguarlo. Esto es la primera película de la serie Heisei de Gamera, Gamera el Guardián del Universo. Y en Gamera, Guardián del Universo, tenemos un completo reinicio, ninguna de las otras películas ha sucedido, y aquí tenemos esta misteriosa cosa que se mueve en los mares, parece ser una isla, la cual tiene estas cosas metálicas un tanto extrañas en la superficie, y también tiene estos jeroglíficos aquí, con un texto bastante antiguo, el cual eventualmente se rompe, pero sí lograron traducirlo a tiempo. Esencialmente habla de dos criaturas creadas por esta antigua civilización que ya está desaparecida. Habla de un monstruo conocido como la Última Esperanza, Gamera, y otro monstruo al que llaman la Sombra del Mal, Giaos. De la nada esta isla empieza a moverse y se aproxima a Japón. Mientras tanto, en otro lado de Japón, tenemos a esta isla cuya población desapareció completamente y las casas han sido destruidas. Y debido a que se encuentran sus restos en lo que parecen ser pilas de desechos, bueno, eso deja en claro que de alguna manera la gente de esta isla fue comida por unas criaturas gigantes. Y efectivamente terminan siendo estas criaturas que pueden volar, los cuales son los Giaos de la película. Las defensas de Japón hacen un plan para esencialmente atraer a estas aves o a estos seres que vuelan hacia un estadio para que puedan encerrarlos ahí y estudiarlos para la ciencia o algo así.
Pero resulta que hay alguien más que está persiguiendo a estos monstruos y que los va a tratar de interceptar ahí mismo, causando un montón de destrucción en su camino. Y por supuesto resulta ser la mismísima isla, la cual es el monstruo Gamera. Y a partir de aquí la película se convierte en Gamera persiguiendo a los Giaos para deshacerse de ellos antes de que evolucionen y se vuelvan aún más peligrosos, mientras que tenemos al gobierno de Japón siendo estúpidos y tratando de matar a Gamera en lo que tratan de preservar a Giaos, porque supongo que incluso en estas películas de más adelante necesitamos 1 o 2 idiotas en estos filmes. Pero también tendremos a nuestros decentes personajes principales, los cuales entienden que Gamera está de nuestro lado y que por lo tanto tenemos que investigar más de estos monstruos para saber qué se puede hacer. Gamera, Guardián del Universo, definitivamente es una manera fresca de ver una película de Gamera. Es una película que definitivamente se toma un tanto en serio, no demasiado en serio como para que no sucedan cosas increíbles, no, más bien como que lo suficientemente serio para que las cosas increíbles se sientan todavía más increíbles cuando empiezan a salir. De una manera muy similar a las películas actuales del Monsterverse, estas películas de Gamera de la era Heisei les gusta introducir este mundo que es bastante similar al nuestro, para que de esa manera cuando sucedan cosas más increíbles se sientan que lentamente estamos llegando a algo más mágico, más fantástico, más espectacular. Es definitivamente un viaje y esa es la fórmula que tenemos en este filme también. Pero bueno, ¿acaso es todo esto suficiente para hacer de esta una buena película de Gamera? Bueno, de hecho diría que sí, esta es una excelente película de monstruos. Vaya, diría que en general es una muy buena película. Y fácilmente la mejor película de Gamera de la que hemos hablado en esta retrospectiva. Es un filme que está muy seguro de cómo quiere contar su historia. Sí te estableceremos este mundo que es un tanto similar al tuyo para que te sientas ya acostumbrado, absorbido por esta película y de esa manera ahí empezamos a mostrarte las increíbles cosas que suceden en el filme. Lentamente nos revelan el aspecto de estos monstruos terroríficos, los Giaos, y lentamente nos revelan a este monstruo heroico llamado Gamera y tendremos a personajes que al menos se sienten como humanos que podrían existir en la vida real para que sean los personajes principales y nos puedan entretener un poco en lo que esperamos la siguiente escena con los monstruos. Por lo tanto, sí, será una historia que ya hemos visto muchísimas veces, esencialmente un mundo común y corriente que es expuesto por primera vez a estos monstruos increíbles, pero sí se siente fresco dentro de la franquicia de Gamera, porque se siente que sí, nos llevaron a través de un viaje. Tuvimos una historia que se contó con un primer, segundo y tercer actos, en lugar de ser una historia que era más bien una excusa para que los monstruos se pelearan y para que nos dieran unas lecciones bastante forzadas de educación. Afortunadamente no hay muchos de esos detalles en estas nuevas películas. Aquí definitivamente la primera preocupación del filme es contarnos una historia y tener estas escenas de monstruos como resultado de esos eventos de la historia. Ahora, en cuanto a los personajes humanos en el filme, son ok, están ok, son tolerables y al menos son, digamos, mejores personajes que lo que hemos tenido antes. El problema es que estos personajes no tienen mucho de una personalidad consistente, lo cual los haría personajes más entretenidos en general a través de la película. El personaje que más resalta definitivamente es esta joven llamada Asagi Kusanagi, la cual es un personaje que veremos en las siguientes 2 películas de la era Heisei también. Así como la serie Heisei de Godzilla tenía al personaje de Miki Saegusa, esta franquicia en su época Heisei tiene al personaje de Asagi Kusanagi. Es esencialmente esta adolescente que llega a tener una de esas cosas metálicas que estaban en Gamera cuando creían que solo era una isla, y resulta que gracias a eso ella se puede comunicar mentalmente y directamente con Gamera. Ella funciona como una especie de oráculo para el monstruo, supongo, una manera en la que Gamera se puede comunicar con la humanidad. Es la manera en cómo este filme introduce el hecho de que los niños, o al menos las personas más jóvenes, son algo bastante importante en la franquicia de Gamera. El problema con esta conexión entre estos 2 personajes es que si algo le hace daño a Gamera, terminará haciéndole daño también a la niña Asagi. Y me agrada cómo la película muestra esto meramente por visuales y sin necesidad de decir ni una sola línea de diálogo. Me encanta cuando películas de verdad usan el medio visual para contar la historia. Entonces sí, solo tenemos personajes que son ok y realmente nada más, pero hey, eso ya es una mejora a las películas anteriores también. Pero claro, los personajes más importantes son el mismísimo Gamera, por supuesto, y los monstruos enemigos, los Giao. Gamera de verdad se siente como un héroe mítico en esta película. Es muy similar a cómo Godzilla ha sido representado en las películas del Monsterverse. Aquí tenemos a Gamera, el cual, ok, tendrá su propia agenda, pero muchas veces su propia agenda coincide con la de los humanos, esencialmente su supervivencia. Lo cual también deja en claro que si los humanos se convierten en el enemigo del planeta, bueno, Gamera también va a tener que encargarse de eso, si es que me entienden.
Y es muy interesante cómo conectan las historias de origen de Gamera y de Giaos en este filme. Ambos monstruos fueron creados por esta civilización antigua que ya no existe, y al parecer uno fue hecho en respuesta al otro. Primero crearon a los Giaos y terminó siendo algo muy peligroso al punto de que no podían detenerlo, así que la misma civilización que creó a Giaos creó a Gamera para tratar de detener a los Giaos. Y esta pelea épica entre los monstruos apenas está sucediendo en el año 1995, porque bueno, el planeta Tierra realmente no era algo apto para criaturas como Giaos, pero ahora debido a mucha contaminación y muchos cambios a la atmósfera y todo eso, los Giaos ya pueden despertar y bueno, hacer su destrucción en el planeta. Un mensaje del medio ambiente que es transmitido de manera sutil y no de una manera condescendiente. Vaya, es posible hacerlo. Por fin una película de Gamera logró hacerlo. Y bueno, solo vean lo increíble que se ve Gamera en este filme. En general se puede decir que todos los efectos de los monstruos están muy bien hechos, hablaremos de los efectos un poco más adelante, pero sí, el aspecto, el nuevo diseño de Gamera, increíble, se ve pero bastante bien. Y luego tenemos a Giaos, es un monstruo perfecto para ser el antagonista en este filme. Es muchísimo mejor que el Giaos que tuvimos en la era Showa de por sí. Incluso su diseño también es bastante bueno, aunque sigue teniendo esa cabeza super plana que se ve un tanto extraña. En serio, esa cabeza está tan plana que siento que la puedo usar como base para sacarle filo a algunos cuchillos. Es así de plana. Pero hey, este monstruo de verdad es algo un tanto terrorífico en este filme. Empezamos con 3 Giaos y por supuesto lentamente van cayendo uno al otro hasta que solo queda uno al final, justo tiempo para la pelea final entre estos monstruos. Ahora déjenme decirles, las escenas de los monstruos en este filme son bastante buenas y son un tanto variadas también. Tendremos algunas persecuciones, algunas escenas donde el elemento principal es más la destrucción que hace el monstruo, no tanto contra quién se pelea el monstruo. Algunas escenas donde Giaos fácilmente evade a la militar de Japón y hace que toda la ciudad caiga en cuestión de minutos, eso es terrorífico, pero por supuesto tenemos la pelea final entre Gamera y el Giaos que sobrevivió y que logró evolucionar más allá. Esta es una muy buena pelea final entre estos dos monstruos, fácilmente la mejor pelea que hemos tenido en esta franquicia hasta este punto. Tiene muy buenos efectos especiales, los dos monstruos hacen muy buenos movimientos, sí ocasionalmente hay uno o dos movimientos que no conectan y aún así los dejaron en la película, pero en su mayoría todo lo demás funciona. Ok, hay algunos efectos un tanto extraños también, pero aparte de eso, la mayoría de los efectos funcionan bastante bien. Los momentos donde no funcionan son bastante mínimos, es lo que trato de decir, son milésimas de segundo en comparación a unos increíbles minutos de entretenimiento. Es exactamente como una pelea final en una película así debería ser. Y bueno, ya que estamos hablando de cosas visuales, podemos decir que esta también es una película de Gamera que se ve bastante bien. Hay muchas tomas bastante memorables que dejan un muy buen impacto. Claramente aquí hubo un cinematógrafo al que le importó su trabajo, ¿saben? Y simplemente es el buen ojo cinematográfico que ya tiene Shunsuke Kaneko. Muchas de las tomas de la película se ven bien, es simplemente un deleite visual. Y luego tenemos los efectos visuales, los cuales son bastante buenos también. Más allá de un par de efectos que usan una pantalla verde o pantalla azul que no se ven tan convincentes como aquí, una vez más se siente que todavía estamos hablando de las películas de Superman, pero aparte de eso los efectos prácticos en general son bastante buenos, bastante increíbles. También por supuesto tomando en cuenta el diseño de las maquetas, el diseño de las botargas en sí, todo el movimiento, el sweepmation como le llaman, de los monstruos dentro de los trajes, es bastante bueno. Mucho de ello diría incluso que está al nivel de las películas de la era Heisei de Godzilla. Y vaya, resulta que el que hizo estos efectos especiales para esta trilogía fue ningún otro que Shinji Higuchi. Ya hemos hablado de Shinji Higuchi antes en este canal también, una vez más en la retrospectiva de Godzilla, porque todo en este canal empieza con una retrospectiva de Godzilla. Pero sí, él, junto con Hideki Anno, fue codirector de la película de Shin Godzilla, posiblemente mi película preferida de esa franquicia, y también sería el director de Shin Ultraman, de la cual soy un gran fan. Ok, también dirigió esas dos muy extrañas adaptaciones en live action de Attack on Titan, no sé qué onda con esas películas, eso fue bastante extraño, pero en general es un director y una persona de efectos especiales que hace más buen trabajo que mal trabajo. Y sí, definitivamente conoce sus cosas del cine kaiju, como se puede ver en los efectos de este filme y que veremos también en los siguientes dos filmes. Y luego tenemos la música, la cual también es excelente, afortunadamente, y es música que fue compuesta por Kou Otani, sí, una vez más el mismo Kou Otani del que hablamos en la retrospectiva de Godzilla, en la misma película dirigida por Shunsuke Kaneko.
Pero bueno, por supuesto no es una película 100% perfecta. Por supuesto que hay algunas fallas. Como dije, hay unos cuantos momentos en donde los efectos realmente no son tan excelentes como en otras partes de la película. Y también la historia avanza un tanto más lento que tu película general de Gamera. Es decir, claro, tiene su recompensa toda la espera, pero definitivamente está pidiendo un tanto más de lo que usualmente las audiencias están esperando para una película de Gamera. Los personajes solo están un tanto ok, si tan solo le pusieran un poco más de personalidad a los personajes estaría bastante bien. Y sí será algo fresco para la franquicia, pero es definitivamente una historia que ya has visto muchas veces en otras películas de Kaiju. Pero bueno, realmente eso es todo lo que puedo decir acerca de lo que... Bueno, no que realmente no me gustara de la película, solo lo que no es tan bueno como lo demás de la película. Pero sí, en general, esta es simplemente una muy buena película, definitivamente de las mejores de la franquicia de Gamera. Es una película muy segura y muy hábil para hacer exactamente todo lo que quiere hacer, ejecuta muy bien las escenas de monstruos, las combina muy bien con una historia lo suficientemente satisfactoria, tenemos unos increíbles efectos, unos muy buenos visuales, una muy buena música, simplemente es una buena película de kaijus. Este es definitivamente el regreso, el tipo de producto que Gamera necesitaba. Era uno que ya se merecía desde hace muchísimo tiempo. Y afortunadamente fue un éxito en su época, al punto de que al año siguiente ya teníamos otra película, la segunda de esta trilogía, Gamera 2, El ataque de Leech. Y ya veremos qué tantas cosas nos ofreció esa película la próxima ocasión. Mientras tanto, no lo olviden, yo soy Gerald, su crítico de películas, libros, juegos y otra basura que no les importa.